Hola niños y niñas de tercero básico A y B. Hoy nos corresponde trabajar el tema 1, números hasta 1000, en la clase de matemática. Nuestra clase es la clase número 8 de hoy, martes 7 de abril, y nuestro objetivo será evaluar los aprendizajes en el tema 1. Acá tenemos el tema 1, números hasta 1000, y tenemos todos los subtemas que nosotros hemos trabajado. Lectura y escritura, representación, conteo de números y valor posicional. Vamos a partir por lectura y escritura. Vamos a partir por lectura y escritura. Ahí sí. Entonces, vamos a partir primero recordando que para leer y escribir números debemos fijarnos en la cantidad de cifras que tiene. En este caso yo te propongo aquí un número de 3 cifras. Mira, una cifra, 2 cifras o 3 cifras. También las cifras se denominan dígitos y nosotros los trabajamos en la clase anterior. Entonces, primero tenemos que fijarnos en la cantidad de cifras y luego hay que leer o escribirlo, ¿cierto? Desde la izquierda, que es la que está acá, de la centena, ¿cierto? Hacia la derecha, que tenemos las unidades, ¿ya? Entonces, por acá, por la centena, vamos a partir leyendo, ¿ya? Luego las decenas y finalmente las unidades. Entonces, ¿cómo se lee este número? Ahí tenemos el 4, y cuando el 4 está en la posición de las centenas, se llama 400 o se lee 400. Después tenemos el 6, que el 6 cuando está en la posición de las decenas se dice 60. Y por último tenemos el 5, que al estar en la posición de las unidades se dice 5 igualmente. Entonces el número que tengo yo acá, que comienzo a leer desde las centenas, se llama 465 o se lee 465. Vamos a ver otro ejemplo para que continuemos con el resto de los números, ¿ya? Acá tenemos la tabla de valor posicional, centenas, decenas y unidades. Y acá tenemos el desglose, ¿cierto? De cómo se leen los números hasta el 1000, ¿ya? Cuando el 1 está en la posición de las centenas, se lee 100. Cuando el 2 está en la posición de las centenas, se lee 200 y así sucesivamente, ¿ya? Van a ir aumentando o disminuyendo los números dependiendo de la cifra que yo tenga acá, ¿ya? El resto de los números se lee como lo aprendiste en segundo básico, ¿ya? 65, 82, 98, entre otras cosas, ¿ya? Pero lo principal es las centenas, ¿ya? Mira, acá tenemos los siguientes números. ¿Cómo se leen y se escriben los siguientes números? Tengo un número que tiene 2 centenas, 3 decenas y 9 unidades, ¿ya? El número 2, al estar en la posición de las centenas, que aquí yo lo coloqué con colores para que sean más fáciles de identificar, el número 2, al estar en la posición de las centenas, ¿cómo se leía? 200. Y el resto del número, ¿cierto? Se lee tal cual lo aprendiste en los cursos anteriores, ¿ya? Es decir, 39. El siguiente número que tengo acá tiene 7 centenas, 9 decenas y 5 unidades. El 7, al estar en la posición de las centenas, ¿cómo se lee? 700. El 9, al estar en la posición de las decenas, se lee 90. Y el 5, al estar en la posición de las unidades, se lee 5. Entonces, este número, ¿qué número es? 795. ¿Sí? Lo importante es que te fijes en la posición de los números. Y así vas a poder desglosar el número. Ahora, ya tenemos listo nuestra lectura y escritura. Ahora nos vamos a ir al siguiente tema o subtema que trabajamos en números hasta 1000, que es la representación. Y
acá tenemos la representación. Lo principal es que hablábamos que los números se podían representar de distintas formas, ¿ya? Acá tenemos tres tipos de representaciones: la concreta, la pictórica y la simbólica, ¿ya? En la simbólica, yo tengo el número tal cual lo leo o tal cual lo escribo, ¿ya? 432, que es el que está acá. Esa es la representación simbólica. Ahora, este mismo número, yo coloqué acá las representaciones de manera concreta y de manera pictórica. Si te fijas, la representación concreta se refiere a aquella representación a través de elementos de la vida cotidiana, como son, por ejemplo, las monedas, ¿ya? Las monedas son la representación concreta del número 432. ¿Y de qué se compone? De 4 monedas de 100 pesos, es decir, 400, de 3 monedas de 10, es decir, 30, y de 2 monedas de 1 peso, que se refiere al número 2. ¿Y qué número forma entonces? 432. Acá tengo la representación pictórica, ¿ya? En la representación pictórica es aquella que se representa a través de dibujos, ¿cierto? O símbolos. En este caso acá tenemos los dibujos que nosotros trabajamos en clase, ¿cierto? Que corresponden a las centenas, las decenas y las unidades, ¿ya? Las unidades van solitas porque son unidades, ¿cierto? Las decenas son barritas de color rojo y tienen 10 unidades unidas, ¿cierto? Y las centenas son aquellas de color verde que yo tengo acá, que son como un mini cuadrado, ¿cierto? Y estas están completadas por 100 unidades. 100 unidades corresponden a una centena. Entonces, si es el número 432, el número 400 tiene 4 centenas. Y fíjate que acá tengo 4 centenas que se representan de esta forma de color verde, ¿ya? Una centena, una centena, una centena, una centena son 400, ¿ya? Acá tengo las 3 decenas, ¿ya? De color rojo. 10, 20, 30. Tengo 3 decenas y debo tener 2 unidades que las tengo aquí de color azul, ¿ya? Entonces, para representar un número yo puedo hacerlo de 3 formas: concreta, pictórica y simbólica, ¿ya? Continuemos. Acá tengo el número ahora, el 365. El 365 tiene 3 centenas, 6 decenas y 5 unidades, ¿ya? Esta representación que tengo acá, donde yo escribo el número tal cual está, es la representación simbólica, que es la que tengo aquí, ¿ya? Entonces, ahora debo hacer la representación concreta y yo acá separé centena, decena y unidad, ¿ya? Para que usted vaya viendo cómo vamos a hacer cada una de las representaciones. Fíjese, cuando tengo 3 centenas y yo lo represento de manera concreta, lo represento con 3 monedas de 100. ¿Por qué? Porque si yo cuento de 100 en 100, tengo 100, 200, 300, ¿ya? 3 centenas son 300 pesos, ¿ya? Ahora me voy con las decenas. Las decenas las tengo acá y las represento con las monedas de 10. Tengo 6 decenas. Las decenas represento como las monedas de 10 y voy a contar, mira, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 6 decenas son 60 pesos. Y las unidades, que son 5, las represento con el número, con la moneda de 5 pesos, ¿ya? Que son 5 pesos. Ahí tengo 5 unidades, ¿sí? Ahora, acá tengo toda la representación concreta. Y acá abajo tengo la representación pictórica. Recuerda que la representación pictórica se representaba los números a través de símbolos o a través de dibujos, ¿ya? Mira, en la representación pictórica debo colocar 3 centenas. Ahí están. 1 centena, 2 centenas, 3 centenas. 3 centenas corresponden al número 300. Ahora voy a representar las decenas, que son 6 decenas las que debo representar. Aquí tengo las 6 decenas de color rojo y se cuentan de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tengo 6 decenas
tengo 60 pesos, ¿ya? Que corresponden a 6 decenas. Y por último tengo las unidades. Y las unidades las representábamos de color azul como cubitos pequeños y separados, porque son unidades, ¿ya? Y las unidades se cuentan de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Tengo 5 unidades, disculpe. ¿Sí? Entonces, recuerda, para representar los números de manera simbólica, concreta y pictórica. Continuemos. Mira el número 736. El número 736, ¿cuántas centenas tiene? Muy bien, tiene 7 centenas. ¿Ya? ¿Cuántas decenas tiene? 3 decenas. ¿Y cuántas unidades tiene? 6 unidades. Y aquí lo vamos a representar. Mira. ¿Cuántas centenas tenía? 7. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 centenas que corresponden a 700. Luego tengo 3 decenas que se cuentan de 10 en 10. 10, 20, 30. ¿Ya? 3 decenas, 30 pesos o el valor de 30. ¿Ya? Y por último tengo las 6 unidades. Acá tengo el número representado. 736. Dibujé 7, coloqué, 7 centenas, 3 decenas y 6 unidades. Esto es lo referido a representación de números. Vamos con el siguiente tema, que es, muy bien, conteo de números. ¿Y qué es lo que vimos de conteo de números? Decíamos que los números los podemos utilizar para contar de uno en uno o por agrupaciones. Nosotros vimos muchas agrupaciones, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100. Veamos algunos ejemplos. Mira, el conteo dijimos que puede comenzar desde cualquier número. Y puede ser hacia adelante, ¿ya? Ascendente, o hacia atrás, descendente. O también se le denomina hacia arriba o hacia abajo. Observemos el siguiente ejemplo. Tengo el número 510 en una secuencia y luego tengo el 513. Si yo observo primero las centenas, aquí tengo 5 centenas y acá también tengo 5 centenas. Las centenas no cambiaron, es decir, no aumentaron ni disminuyeron. Ahora acá tengo las decenas, tengo una decena y aquí también tengo una decena. ¿Ya? Las decenas tampoco no aumentaron ni disminuyeron. En cambio, las unidades tenía 0 unidades y luego tengo 3 unidades. Es decir, las unidades sí cambiaron. ¿Y qué pasó? ¿Aumentaron o disminuyeron las unidades? Exacto, las unidades aumentaron, ¿cierto? Porque al comienzo tenía 0. No tenía ninguna unidad y luego tengo 3. Es decir, del 510 al 513, ¿cuánto aumentó? Exacto, aumentó 3, porque tenía 510, 511, 512, 513. ¿Ya? Aumentó 3. Es decir, esta secuencia es ascendente porque el número aumentó el número que seguía. ¿Ya? Ahora, ya sé que la secuencia es de 3 en 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué número correspondería al siguiente conteo? ¿Qué número va en el siguiente conteo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El 513 tengo que contar hacia adelante y sumarle 3. 513, 514, 515, 516. El número que sigue es 516. ¿Cuál es el número que sigue si mi conteo es de 3 en 3? 516, 517, 518, 519. Mi número que sigue es 519. Entonces, el conteo es de 3 en 3 y es ascendente, es decir, el conteo es hacia adelante porque los números van
aumentando. En este caso, la única posición que aumentó fue la posición de las unidades. Veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos otro conteo. Tengo el 491, hay un espacio, no sé cuál es el siguiente conteo, y acá sí tengo otro número que es el 471. Lo que vamos a hacer, vamos a comparar estos dos números, ¿ya? 491 y 471. Y me fijo en la posición de las centenas. ¿Cambió la posición, el número o el dígito de la posición de las centenas? No, ¿cierto? No cambió el número de la posición de las centenas, porque en ambos está el número 4. Veamos el número de el dígito de la posición de las decenas. Acá tenía 9 y acá tengo 7. ¿Cambió el número en la posición de las decenas? Sí, cambió el número. ¿Y el número de la posición de las unidades? Acá tengo 1 y acá tengo 1. Dígito 1, dígito 1. ¿Cambió el dígito de la posición de las unidades? No, ¿cierto? No cambió porque en ambos mantengo el dígito 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como ya sé que el dígito, la posición que varió fueron la posición de las decenas, ¿ya? Acá tenía 9 decenas y acá tengo 7 decenas, ¿sí? El número, el dígito, la posición de las decenas, ¿aumentó o disminuyó? Exacto, disminuyó porque aquí tenía 9 y acá ahora tengo 7, es decir, el número bajó, ¿ya? Entonces, como ya sé que la posición de las decenas es la que va a cambiar y que baja, ¿cierto? La secuencia es descendente porque los números van disminuyendo, ¿qué número correspondería al que está acá entonces, el que sigue de la secuencia? Primero tengo 491. ¿Qué número irá acá entonces? En el segundo lugar. Veamos. Al número le tengo que restar 10, es decir, le tengo que restar una decena. El número que sigue es 481, ¿ya? Entonces, 491, 481, 471, le tengo que restar otra decena. El número que sigue sería 461. Vamos con el siguiente conteo, pero antes, este conteo era de 10 en 10. Fíjate que la posición de las decenas es la que va cambiando, ¿ya? Es de 10 en 10, pero es descendente. Los números van descendiendo, es decir, el conteo es hacia atrás, ¿ya? Pasemos al siguiente. Uy, aquí se puso un poquito más complicado, ¿ya? Tenemos un primer número que es 907. Hay dos espacios y por último tengo el 607. ¿Te acuerdas que lo que primero que teníamos que comparar? Exacto, las centenas. Acá tengo 9 centenas, ¿cierto? Y acá tengo 6 centenas. ¿Ya? ¿Las centenas aumentaron o disminuyeron? Muy bien, disminuyeron porque aquí tenía 9 y ahora tengo 6, ¿cierto? Siguiente número, decenas 0, decenas 0. ¿La posición de las decenas varió? No, ¿cierto? Porque en ambas se mantuvo el dígito 0. Posición de las unidades, dígito 7. Posición de las unidades, dígito 7. ¿Varió el dígito de la posición de las decenas? Perdón, de las unidades. No, ¿cierto? Tampoco cambió. El único número, el único dígito, la única posición que varió fue la posición de las centenas. Y disminuyó, ¿ya? Ahora, ¿de cuánto le tendré que quitar al 907 si es la centena la que va disminuyendo? Le tengo que quitar 100, ¿ya? Porque es las centenas. Recuerda que la centena está compuesta por 100, ¿ya? Entonces le voy a quitar solamente al 900 que está aquí, le voy a quitar una centena, ¿ya?
Y si tengo 9 centenas y quito una, ¿ahora cuántas tengo? 8, ¿ya? Entonces el número que corresponde a la siguiente, al conteo que sigue es 807, ¿ya? Al 807 también le voy a quitar una centena. Si tengo 8 centenas, le quito una, perdón, me quedo con 7 centenas. El número que sigue es 707. Y obvio, el número que sigue es 607. Entonces, en esta secuencia, la secuencia es de 100 en 100 y es descendente porque va disminuyendo. Veamos el siguiente conteo. Tengo el 180, tengo un espacio, tengo el 190 y otro espacio, ¿ya? Usted podría decir, ya tía, tengo la respuesta, el conteo es de 10 en 10. Hay que fijarse muy bien en los números, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tengo yo el 180 y aquí tengo el 190. Podría ser de 10 en 10, pero hay un número aquí en el espacio. Acá hay un número que debo colocar, ¿ya? ¿Qué número crees que podría ser? Para que la secuencia sea lógica. Te lo voy a contar. Debo sumarle 5, ¿ya? Porque el siguiente número es 185, ¿ya? Entonces, tengo el número 180, luego tengo 185, después 190. ¿Y qué número corresponde al que sigue? 195. Si te fijas, la posición que cambió fue la posición de las decenas y la posición de las unidades. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Pero antes de, esta secuencia o este conteo era de 5 en 5 y es ascendente porque los números van aumentando. Y por último, el último conteo que tenemos es parte por el número 754 y continúa en el número 758. Posición de las centenas, 7. Posición de la centena, 7. ¿Las centenas aumentaron, disminuyeron, cambiaron? No, ¿cierto? Es decir, las centenas no van a cambiar en este conteo. Posición de las decenas, 5. Posición de las decenas, dígito 5. ¿Cambiaron las decenas? No, ¿cierto? Veamos las unidades. Unidades, dígito 4, unidades, dígito 8. ¿Cambiaron las unidades? Sí. ¿Cierto? ¿Aumentaron o disminuyeron? Aumentó el número, ¿cierto? Porque aquí tenía 4 unidades y luego tengo 8. Es decir, aumentaron las unidades. ¿Y cuánto aumentaron? Tenía 4 unidades y ahora tengo 8. A ver, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto aumentaron? 4. Es decir, esta secuencia yo siempre le voy a sumar 4. ¿Cuál es el número que sigue entonces después de 758? 759, 760, 761, 762. El siguiente número es 762. Y a este número le voy a volver a sumar 4 y el número que obtengo es 766. Esta secuencia es de 4 en 4 y es ascendente. Es decir, los números, mira, van aumentando a medida que avanza el conteo. ¿Ya? Eso es lo que vimos con respecto a conteo. Y por último teníamos el subtema valor posicional. ¿Ya? Y teníamos esta gran frase que hay que aprendérsela. ¿Ya? El valor que tendrá un dígito, recuerda que los dígitos son del 0 hasta el 9. ¿Ya? El valor que tendrá un dígito presente en cualquier número dependerá de la posición en la que se encuentre, ya sea la posición de las centenas, decenas o unidades. Observemos el siguiente ejemplo. Acá tenemos 3 números, ¿ya? Y yo los separé en tablas de valor posicional, ¿ya? El primer número que tenemos es el 173. El segundo número es 721 y el tercer número es 547. ¿Puedes identificar cuál es el dígito que se repite en los 3 números?
Exacto, el número que se repite es el 7, ¿ya? Pero recuerda lo que dijimos anteriormente, el valor que tendrá el dígito, en este caso el 7, va a depender de la posición en la que se encuentre. Fíjate, acá en el primer ejemplo, el número 7 está en la posición de las decenas, ¿ya? Y se representa de la siguiente forma, con barritas de decenas. ¿Y cuánto es el valor de este dígito cuando está en la posición de las decenas? 70. ¿Y por qué? Porque esto se cuenta de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. El valor del dígito 7 cuando está en la posición de las decenas es 70. Veamos acá. En el 721, el dígito 7 está en la posición de las centenas. ¿Y cuál es su valor? 700. ¿Por qué? Porque aquí la centena se cuenta de 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Cuando el 7 está en la posición de las centenas, su valor es 700. Y por último, el dígito 7 está en el número 547 en la posición de las unidades. Y su valor es 7. ¿Por qué? Porque las unidades se cuentan de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Bien. Entonces, recordemos, el valor que tendrá un dígito dependerá de la posición en la que se encuentre, ¿ya? Ya sea centena, decenas, unidades. Continuemos. Ahora, lo otro que vimos también, correspondiente a valor posicional, es que los números se pueden componer o descomponer, ¿ya? Y vamos a descomponer y descomponer dependiendo de dos criterios, según el valor posicional que tengan los dígitos y según el nombre de la posición en la que se encuentre, ¿ya? Observemos. Antes de trabajar con los ejemplos de descomposición o descomposición, vamos a recordar un poco lo que vimos la clase anterior, ¿ya? Dijimos que descomponer es aquella estrategia, ¿cierto? Cuando yo tengo el número completo, es decir, el todo, 274, y los voy a descomponer en sus partes, ¿ya? Es decir, 274 sería el todo y 200, el número 200 sería una parte, el número 70 sería otra parte y el número 4 sería otra parte, ¿ya? Es decir, del todo yo voy a descomponer en sus partes. ¿Y por qué? Porque el 200 corresponde a las centenas, el 70 corresponde a las decenas y el 4 corresponde a las unidades, ¿ya? Entonces, descomponer del todo a sus partes. Componer es lo contrario. Tengo las partes y debo completar un todo, ¿ya? En este caso, el número 274, yo tengo las partes primero, 200, acá tengo el 70 y acá tengo el 4. Cuando yo completo todo eso, voy a formar el número, voy a formar el todo, ¿ya? Que sería el número 274, ¿ya? Si es que no te quedó claro, vamos a observar el siguiente ejemplo. Mira, primero vamos a ver la composición o descomposición, primero según el nombre de la posición. Tenemos tres nombres, centenas, decenas, unidades, ¿ya? Fíjate en el primer ejemplo. Tengo el número 693, es decir, tengo el todo y debo, ¿cierto?, separar o descomponer en sus partes, ¿ya? Y según el nombre de la posición, ¿ya? El 6, ¿en qué posición está? En las centenas. Escribo 6 y la letra C que corresponde a centenas. También puedo escribir 6 centenas, ¿ya? Pero para hacerlo de manera abreviada colocamos la letra C. El número 693 tiene 9 decenas. Aquí coloqué 9D que corresponde a decenas, ¿ya?
Y por último tengo 3 unidades, 3U, que corresponde a la palabra unidades. Entonces, acá lo que hice fue descomponer. Tengo el todo en sus partes y según el nombre de la posición. ¿Ya? 693 son 6 centenas más 9 decenas más 3 unidades. El siguiente número es el 527. Según el nombre de la posición se descompone de la siguiente forma. 5 centenas más 2 decenas más 7 unidades. Y por último tenemos acá el número 309. Tiene 3 centenas, no tiene decenas y tiene 9 unidades. Ya, esta es la descomposición del número, según el nombre de la posición. Ahora tengo que componer los siguientes números. Fíjate, 7 centenas más 5 decenas más una unidad. ¿Qué número voy a formar? 751. Es decir, acá tengo las partes y debo formar el todo, ¿ya? La composición es lo contrario a la descomposición, ¿ya? Siguiente número, 9 centenas, 2 decenas. ¿Qué número formo? 920. Siguiente número, una centena más 3 decenas más 3 unidades, formo el número 133. ¿Ya? Esta es la composición y descomposición, pero según el nombre de la posición. ¿Ya? Continuemos. Ahora vamos a componer o descomponer, pero según el valor posicional que tenga los dígitos. Fíjate en el primer ejemplo. Esta es una descomposición porque tengo el número completo, el todo, y tengo que identificar sus partes. ¿Ya? El valor posicional que tiene el dígito 6 es 600 porque está en la posición de las centenas. El valor posicional que tiene el dígito 9 es 90 porque está en la posición de las decenas. Y el valor posicional que tiene el dígito 3 es 3 porque está en la posición de las unidades. ¿Cómo se descompone el número 693 en 600 más 90 más 3? ¿Ya? Entonces, la descomposición es del todo a sus partes. ¿Ya? Siguiente número. 527 se descompone 500 más 2, aquí me equivoqué, era 20 más 7, ¿ya? 500 más 20 más 7. Y luego teníamos el número 309. 300, la descomposición sería 300 más el solito, el 9. ¿Ya? Recuerde que aquí me equivoqué, es 20. Y ahora tengo que componer los siguientes números. Fíjate, yo tengo 700 más 50 más 1. ¿Qué número voy a formar? 751. Acá tengo las partes y debo formar el número completo, ¿ya? De las partes al todo. Siguiente ejemplo, 900 más 20. ¿Qué número voy a formar? 920. Siguiente ejemplo, 100 más 30 más 3. ¿Qué número voy a formar? 133. ¿Ya? Esto es lo que referido a valor posicional. Recuerda que ante cualquier duda puedes volver a ver este video. Ahora nos corresponde trabajar la actividad. Recuerde que para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el tema 1, denominado números hasta 1000, la voy a invitar a primero desarrollar la actividad. ¿Cómo va? En el libro de matemática tomo 1, página 36 y 37. Y me parece que yo por aquí lo tenía, acá, ¿ya? Entonces, lo que usted va a ser la evaluación de proceso. Recuerde que no es ninguna calificación, sino que solamente es una evaluación formativa, ¿ya? Y acá se incluye todo lo que hemos visto, ¿ya? Primero, lectura y representación de números, debe escribir con palabras, después dice, remarca el número representado en cada caso, acá tengo una representación, usted tiene que remarcar
cuál es el número que se está representando. Con respecto al conteo de números, hasta 1000, usted debe completar los conteos, ¿ya? Acá tengo unos números, usted debe continuar y luego colocar de cuánto en cuánto se contó y si el conteo es ascendente, es decir, hacia arriba, o descendente hacia abajo, ¿sí? Con respecto al conteo, también aquí hay unas actividades que hay que hacer, ¿cierto? Acá tenemos valor posicional, debe completar la tabla con la posición y el valor posicional del dígito destacado en cada número. El primer número es el 258, el dígito destacado es el 2. ¿En qué posición se encuentra el número 2? ¿Y cuál es el valor del dígito 2 en la posición en la que está? ¿Ya? Y ahí hace los otros ejemplos también. Acá también hay algunos interrogantes que hay que responder. Por ejemplo, Martina afirma que en el número 806 el dígito 8 ocupa el lugar de las centenas y el 6 el de las decenas. ¿Está en lo correcto? Debe justificar. ¿Ya? Acá debe componer los números. Fíjate que tenemos acá una descomposición según el nombre de la posición y acá tengo una descomposición según el valor posicional. ¿Ya? Es decir, tengo las partes y debo escribir el número completo. ¿Sí? Ahora en la última, en el número 8, usted debe reflexionar qué es lo que le resultó más difícil de hacer. Lectura y representación de números, conteo de números o valor posicional. ¿Sí? Entonces, nos vamos a devolver entonces a la presentación. Espero que esté muy bien. Recuerda que puedes volver a ver este video si te quedó alguna duda o incluso te puede apoyar para hacer tu evaluación de proceso denominada ¿Cómo vas? Nos vemos en una siguiente ocasión. Recuerde lavarse las manos constantemente y no salir de su hogar. Que esté muy bien. Nos vemos.